Bueno, pues buenas tardes. Iniciamos con el tercer panel, que se titula Desafíos y oportunidades en la administración de bienes inmuebles. En este panel nos acompaña el doctor Noé Saúl Ramos de la PRODEUR del Estado de Jalisco. También nos acompaña la doctora María de la Luz Rodríguez del Tribunal Agrario. Buenas tardes. También nos acompaña el licenciado Jaime Eduardo Natera del Colegio de Notarios. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Y también nos iba a acompañar pues el ingeniero Rodrigo Javier Salguero de Ok. Bueno, entonces, ¿ya se escucha en Zoom? Ok. Bueno, recuerdo otra vez las preguntas. ¿Cuáles son las implicaciones del marco legal en la transición digital para el registro de tierras e inmuebles? ¿Cuáles son los principales desafíos derivados de la expansión urbana y subdivisión de tierras en la región? ¿Y qué oportunidades ofrecen las herramientas digitales para abordar estos desafíos? Se les proporcionará el micrófono. Les recuerdo, por favor, hablen a través del micrófono para que nuestros compañeros en Zoom nos puedan escuchar. Aunque aquí no se escuche, pues, pero digitalmente sí lo hace. Entonces, comenzamos con el doctor Noé Saúl de PRODEUR. Gracias. Muy amable y gracias. Qué gusto que recibimos esta invitación, lo cual le agradezco al doctor Tamenutis y al equipo. Y también es un gusto compartir esta charla con el licenciado Jaime, el Colegio de Notarios, con la doctora Luz, magistrada, con quienes ya hemos también compartido en algún momento de la vida profesional. Miren, decirles que desde la Procuraduría de Desarrollo Urbano sí tenemos ciertos desafíos. Yo quiero hablarles un poco y retomando lo que me antecedió el director de, creo que es de Catastro de Zapopan, sobre el tema de la propiedad en nuestro estado. Jalisco es uno de los estados que tiene, si no es que el único, que tiene esta ley de regularización y titulación de predios urbanos del estado de Jalisco y que ha dado para mucho, tanto para bien como para mal, en cuanto a que para bien, bueno, la esencia de esta ley busca otorgar certeza jurídica a las personas que tienen en posesión bienes inmuebles en una cuestión irregular, pero también, visto desde el otro lado negativo, da para que quien quiera hacer un mal uso de esta ley, de apropiarse de un bien que no le corresponde, pues también, si no se presentan adecuadamente los instrumentos que pueden ser motivo de que alguien se oponga, pues se le puede otorgar certeza jurídica a alguien que realmente no le corresponde. Entonces, sí es un desafío, además de que esta ley, que bueno, le anteceden 3 decretos, el 19.550, el 16.666 y el 20.920, que ante estos decretos, voy a decirlo de una manera coloquial, servían o eran como un llamado a misa para los municipios. Va el que quiere y el que no era de manera obligatoria. Ahora sí, ahora con la aplicación de esta ley que tiene a partir de octubre pasado 10 años ya en ejercicio de la práctica en los municipios, pues ahora sí es una obligación tanto integrar una comisión municipal de regularización, donde interviene el presidente municipal, secretario general, síndico, los regidores de cada una de las fracciones de partidistas, el director de Catastro y Obras Públicas, y que este cuerpo colegiado determina quién sí tiene pues la posibilidad de regularizar un asentamiento humano irregular. Pero también, bueno, con esta ley, como muchas, tiene lagunas, tiene algunos detalles que se presta para que en lugar de aplicar un fraccionador que aplique el código urbano, pues le da por estas omisiones, por esta laguna en la ley, querer regularizar un fraccionamiento nuevo y empezar a lotificar y a vender mientras está el proceso de regularización. Entonces estamos ahorita abordando ese desafío que tenemos en los municipios. Primero, para que los municipios sí se acerquen, hagan este buen uso, porque la esencia, lo que los legisladores quisieron hacer, quisieron plasmar, fue darle la oportunidad a personas que fueron adquirentes de buena fe
se les otorgara a través de un procedimiento administrativo muy parecido a lo que pasa en materia civil, la prescripción positiva. Es decir, tengo un terreno durante 5 años de manera pública, pacífica, continua, de buena fe, puedo solicitarle al municipio ese reconocimiento para que me otorgue un título de propiedad debidamente inscrito tanto en el catastro como en el registro público. Y así ya tener este título de propiedad que me da certeza jurídica y a la vez una dualidad que yo les digo a los municipios, les da la oportunidad de que incrementen sus cuentas prediales, con ello la acumulación de recursos propios, la generación de recursos propios para el municipio y con eso también bajar tanto del gobierno federal como del gobierno estatal recursos por haber aumentado precisamente sus cuentas prediales. Es una buena herramienta, es un buen procedimiento que nos toca a la Procuraduría de Desarrollo Urbano administrar, gestionar y ser parte de este proceso. Les platico rápidamente, se inicia con la instalación de la Comur, que ahorita justo nosotros estamos en este proceso. Ustedes sabrán que los municipios acaban de llegar el 1 de octubre pasado y estamos integrando estas comisiones para que puedan llevar a cabo este procedimiento. Una vez que ya se integra, se reciben las solicitudes de regularización tanto de fraccionamientos urbanos como de personas que tienen su casa en algunos municipios, su casa en el mero centro del municipio que ustedes quieran y no tiene forma de acreditar porque era de sus abuelos, era de sus papás, pero tienen la posibilidad de acercarse. También, ¿qué terrenos entran aquí? Quiero hacer una pausa. Solo los de propiedad privada, urbana, y los bienes de dominio público municipal. Plazas públicas, panteones, eh, canchas, unidades deportivas, mercados, que sí, también la ley prevé que eso se puedan titular mediante este procedimiento a favor del municipio. Bueno, una vez que ya se tienen las solicitudes de regularización, se publica el edicto para dejar a salvo derechos de personas que sientan con un mejor derecho sobre ese bien inmueble. Se pide tanto al catastro el antecedente, si hay un antecedente también en registro público que se otorgue, un levantamiento topográfico, que es aquí donde incide uno de los desafíos que tenemos. Los planos se piden ya con coordenadas UTM, ustedes saben mucho mejor que yo de eso, precisamente para ir formando en los municipios, en los catastros, ya un mosaico, no con un mero croquis, sino que ya se tenga la certeza para poderlo ubicar. A nosotros también nos sirve para identificar que ese terreno que se está solicitando no está dentro de la propiedad social, digital o comunal, y que con esto no nos metamos en un problema de estar regularizando superficie social que no nos corresponde, puesto que la ley es muy clara y dice solo propiedad privada y urbana, también eso. Entonces, ya que se integra esta documentación junto con que en ordenamiento territorial de cada municipio deben de emitir un estudio que tenga que ver con aspectos sociales, técnicos, si cuentas con urbanización, en algunos casos qué tanta urbanización tiene, para nosotros poder evaluar y pedirle a Protección Civil que emita un dictamen de no riesgo, que ese bien inmueble no se encuentra en un área que represente riesgo para los solicitantes. A partir de ahí, esta Comisión Municipal de Regularización emite un estudio, análisis y resolución donde ellos dicen, para nosotros cubre todos los requisitos, ahí te va a Procuraduría de Desarrollo Urbano, tú estudia con toda la información que te hemos presentado y tú determina a través de un dictamen si es posible continuar con este procedimiento. Llega a nosotros, revisamos analizamos toda la documentación y de ser viable emitimos un dictamen de acreditación. Y si no, si lo determinamos que es ejidal o que no cuenta con los servicios públicos municipales para que sea catalogado como urbano, se rechaza al municipio. Y de este dictamen que se emite, la Comur tiene la posibilidad, dice la ley, 3 opciones: aprobar el dictamen, modificar el dictamen o rechazar el dictamen. Justo hace unos días que andábamos en un municipio, nos dijeron, oye, ahora que llegamos nosotros, vimos, analizamos la información, tú emitiste un dictamen que es positivo, pero fíjate que ahí están en zona de riesgo. Ah, ok.
Decían, tú no te fijaste, no tuviste la pericia de hacer este trabajo que te corresponde. La respuesta nuestra fue, nosotros no tenemos por qué evaluar si la veracidad de un documento expedido por un funcionario público en funciones. Fue expedido en su momento por el director de Protección Civil Municipal. Ustedes en la Comur, bueno, los que se fueron de la anterior administración, determinaron que sí era viable, firmaron un documento en hoja membretada. Nosotros no estamos para determinar la veracidad, que eso lo haga un juez. Lo que sí te puedo decir ahorita, ¿cómo salvamos el tema? Rechacen el dictamen y que se vuelva a emitir con esta nueva administración un nuevo dictamen, que ustedes que ya detectaron este tema, bueno, poder salvarlo de alguna manera. Es así como nosotros hacemos esta integración del expediente. Si la Comur lo aprueba, lo turna al pleno del ayuntamiento para que lo declare formalmente regularizado, y a partir de que se declara formalmente regularizado, se emiten oficios tanto a registro público como a catastro para que se aperturen las nuevas cuentas, tanto de folio real en registro público como en catastro, la nueva cuenta que se le va a otorgar, para ahora sí imprimir el documento que se llama título de propiedad, que firma el presidente, que firma el secretario general, que en la parte de atrás trae un plano y que viene con una resolución administrativa donde se hizo todo este procedimiento. A partir de ahí es donde surge ya la certeza jurídica para el particular, para el ciudadano, y surge ya la apertura de una nueva cuenta predial para que se empiece ya a reconocer la legitimidad de este procedimiento. Pero van a decir ustedes, bueno, es violatorio de derechos humanos porque dejaste quizá o probablemente la posibilidad de haberle violentado un derecho humano a la propiedad a alguien que sentía con un mejor derecho. A partir, dice la ley, que se inscribe en registro público, se cuenta con 5 años para que se pueda acudir al recurso de la nulidad o, en su caso, al amparo, si alguien acredita tener mejor derecho sobre este bien inmueble, y existe todavía el procedimiento precisamente ya judicial para que sea una autoridad la que determine si este procedimiento que se otorgó pues fue legitimado o no. Es hasta aquí donde nosotros en este procedimiento de la ley de regularización acudimos a esta herramienta también de ubicarlos, les decía, a través de las coordenadas UTM, para saber si están, miren, a veces nos dan certificados catastrales que dice cuenta rústica, cuando en realidad debería ser urbana. Nosotros revisamos que esté sobre todo dentro de la mancha urbana o que esté en la periferia, que sí quepa la posibilidad de que tengan servicios públicos municipales. Y es aquí donde nosotros le pedimos la intervención de los municipios. En esta Comisión Municipal de Regularización que les platicaba hace un rato, es a ellos donde conocen a las personas, conocen quién sí les corresponde. Estoy hablando de municipios al interior del estado. Zona metropolitana, área metropolitana, es prácticamente imposible que conozcan a quienes están solicitando, pero hay que decirlo también, aquí en área metropolitana los municipios tienen mucho más gente, mucho más capacidad de ir a revisar, de ubicarlos. En municipios del interior del estado prácticamente es nulo o tienen muy poco personal que no les da para llevar a cabo este proceso. También nos ha tocado personas o presidentes, funcionarios públicos municipales que quieren aprovechar el desconocimiento en esa zona para meter tanto en terrenos de origen ejidal un nuevo fraccionamiento y llevarlo a cabo a través de la ley de regularización. Ya los hemos detectado, hemos platicado con ellos. En algunos casos ya andan vendiendo hasta lotes y pues obviamente nosotros lo que sí abordamos son cuestiones de hecho. Es decir, un fraccionamiento irregular, nosotros lo consideramos a partir de que llegó el presidente municipal a tomar posesión de su encargo y encontró un fraccionamiento que ya le dota de servicios públicos municipales. Le manda la red de agua, la red de drenaje, la recolección de basura, el alumbrado público, en fin, la policía, pero ese asentamiento humano irregular no le coopera al municipio con el pago de impuestos. Eso para nosotros es una situación de hecho. Ese sí encuadraría en lo que dice la ley de regularización. Pero cuando hay un terreno
les digo, en algunos casos hasta de origen ejidal, que a alguien se le ocurrió notificar y decirle al presidente, oye, dame chance y lo metemos por la ley de regularización. Adelante. También hay que decir que hay presidentes que no tienen una carrera, o los que tienen una carrera pues son médicos, son nada que ver con lo que deben de conocer para aplicar esta ley. No es una justificación, a veces lo hacen con ánimo de ayudar, sin dolo, pero hay otros que sí lo hacen ya a sabiendas de que sí están infringiendo la ley. Parte de este proceso es lo que nos toca hacer en Procuraduría. Nosotros estamos acudiendo a los municipios a capacitar a los nuevos funcionarios municipales, a los presidentes, para la debida aplicación de esta ley de regularización. Hicimos ya un foro en noviembre pasado en el CUSEA, donde citamos a todos los alcaldes de los 125 municipios y a funcionarios públicos para que conocieran qué es lo que está haciendo la Procuraduría. Y ahora hemos emprendido ya estas capacitaciones. Ya llevamos 2 regiones, la región sur en Ciudad Guzmán, región Altos en Tepatitlán. Este próximo jueves estaremos en San Juan de los Lagos, en la región Altos Norte, para dar esta capacitación a un grupo de municipios que se acerquen y que conozcan debidamente qué es lo que estamos haciendo. Esas herramientas tecnológicas, por supuesto, que nos sirven muchísimo, a nosotros nos facilitan mucho el trabajo para poder ubicar. En cuestión ejidal, acudimos a la página de la SEDATU, en particular en PINA, donde nos ofrece qué estado estamos buscando, qué municipio de ese estado, si estamos buscando propiedad social o un ejido, y en su caso nos despliega los nombres de los ejidos que están ahí. A partir de que entramos, nosotros ya podemos ubicar si es un Doctor, poblado. le pedimos concluir, por favor. Con gusto. Sí, gracias. Y es así como nosotros podemos, de esta manera, tener certeza de que estamos haciendo nuestro trabajo de la mejor manera. Con esto concluyo y agradezco su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Noé. Y damos la palabra al licenciado Jaime Eduardo Natera, del Colegio de Notarios. Bien, muchísimas gracias. Yo me voy a enfocar rápido a las 3 preguntas en el sentido de la primera, la implicación en el marco legal en la transición digital del ámbito inmobiliario. No es un secreto a voces, es todo mundo sabido que hay un enorme número de delitos de fraudes inmobiliarios, ¿sí? Y nos estamos enfocando a prevenir esa situación, ¿sí? ¿De qué manera lo estamos haciendo desde el Colegio de Notarios? En el Colegio de Notarios nos dimos a la tarea de poder hacer modificaciones a través de la tecnología que permitan al ciudadano conocer que efectivamente el documento es un documento cierto. No se nos debe de olvidar que la función principal del notario es la seguridad jurídica y la certeza jurídica, que al final de cuentas esas dos cosas reditúan en la paz social. Entonces, este año trabajamos con lo siguiente, desarrollamos el código QR ya en la tecnología digital para hacer lo siguiente. Ahorita vamos a ver la diapositiva o el ejercicio. Se manda a hacer primero el papel donde se imprime una escritura, que es el papel testimonio. Ese papel lo manda a hacer el Colegio de Notarios a una imprenta especial, ¿sí? Pero además ahora ya le pusimos un código QR en la parte inferior. Ese código en la parte inferior, si lo puede, ese código en la parte inferior, sí, abajo, a mero abajo, ahí. Este chiquito de acá, ese código QR no lo pueden leer ustedes, ¿sí? Pero lo podemos leer nosotros en el colegio. ¿Qué información trae ese código? ¿Cuándo se mandó a hacer el papel? ¿Quién lo mandó a hacer? ¿Cuándo se le entregó? Cuando lo autoriza el notario, esto es muy interesante, el notario ya con una clave autorizamos poder utilizar ese papel. Mientras yo no lo autorice, ese papel no lo voy a poder utilizar con el segundo código QR, que ese es a lo que voy. Este segundo código QR nos va a permitir, nos vamos al principio por favor, el código QR y ahora sí lo pueden abrir, y lo pueden ustedes escanear, ¿sí? Y ahí se van a encontrar con información mínima, pero muy valiosa. Se van a encontrar con, primero, qué número de escritura es, libro, fecha, tomo, ¿sí?
quiénes son las partes, ¿sí? Pero al abrirlo en esta escritura van a ver ya la trazabilidad. En la parte de arriba de lo que abrieron, dice que este poder ya fue revocado, ¿sí? Dice revocado, ¿sí? Entonces, instrumento revocado. Ya este instrumento no lo pueden utilizar para hacer una operación, ¿sí? Y eso de que dice revocado fue consecuencia, yo no lo hice, la escritura fue pasada ante mí y es más, fue el ejercicio para ver que ya estábamos en la trazabilidad, se lo mandó a otro notario para que haga la revocación, el notario hace la revocación y en mi código ya se ligó la información del notario B con el notario A, ¿sí? Eso nos va a dar certeza y seguridad jurídica. Por otro lado, se está trabajando también con el registro público de la propiedad para poder tener ya empatar los programas y poder mandar todos nuestros actos jurídicos al registro público de la propiedad vía electrónica, ¿sí? Estamos a un 98% para poder terminar ese tema. Y eso nos va a generar, lo que decían en la plática anterior, menor manejo de documentos, menor corrupción y mayor transparencia, ¿sí? Entonces, esa es otra de las cosas que estamos trabajando en ese sentido. Y también este código nos va a servir para darle trazabilidad, por ejemplo, en el caso de un régimen de condominio. Se hace un régimen de condominio y se modifica el régimen de condominio porque los indivisos quedaron mal o lo que sea. Ahí nos va a decir también en la parte de arriba, modificado en escritura fulana de tal. Entonces, oye, cliente, dame la escritura fulana de tal que falta para la modificación, ¿sí? Entonces, de esta manera estamos dando un paso más hacia adelante. Con esto concluyo rápido lo de la cuestión de la tecnología en materia del registro y en materia notarial. El otro tema que me parece muy importante tratar es el tema de cómo implica el tema de las subdivisiones, ¿sí? En el área, en las áreas urbanas. Ese es un tema muy importante y lo digo desde el siguiente punto de vista. Fíjense ustedes, el Código Urbano, ¿sí? En el artículo 310 al 306 al 312 más o menos, es donde regula, en un capítulo especial, regula la fusión y la subdivisión, ¿sí? Y no está la subdivisión considerada como una acción urbanística mayor, sino está considerada como una acción urbanística menor, ¿sí? ¿Y esto a qué nos lleva? Nos lleva también a hacer la siguiente reflexión. ¿Cuántas fracciones puedo sacar en una subdivisión? ¿Dónde lo dice? En ninguna parte, ¿sí? Y lo único que me dice es que si es una fracción en la cual le cambié el uso del suelo y que le cambié el uso y resultó una fracción menor de 10 hectáreas, tengo la obligación del permiso correspondiente y hacer las áreas de cesión, ¿sí? Pero, ¿cuántas? ¿Cuántas fracciones puedo sacar de ese predio? ¿Y a qué tiene que ver esto? Que hoy por hoy nos encontramos que en muchas partes del estado, no hablo de Guadalajara, bueno, y sí hablo también de Zapopan, porque Zapopan tiene inclusive un reglamento especial para la subdivisión. Nos encontramos en que hacen prácticamente acciones urbanísticas a través de la figura de la subdivisión. Y me ha tocado ver dictámenes de la autoridad municipal en la que establece, te doy el permiso de subdivisión, ¿sí? Sujeto a la condición de que no pidas los servicios públicos municipales en lo que resta de esta administración. Fíjense ustedes el grave riesgo que estamos dejando a la ciudadanía y al municipio, porque en el momento en que se aprobó la subdivisión, ¿qué creen? Le abrieron cuentas y claves y lo inscribieron en el registro público de la propiedad. ¿Sí? Y ya lo convirtieron en urbano. Y entonces yo, notario, puedo escriturar ese lote. ¿Sí? Dejando un problema social enorme. ¿Sí? Entonces yo creo que son de las cosas que ahí sí hay que pensarle, hay que realmente
modificar, porque luego también la ley de ingresos municipales habla del pago de derechos por la subdivisión. Dice, si son 5 lotes, te cuesta tanto. Si son más de 5 lotes, cuesta tanto, pero ya no limita, ¿sí? Y en lo personal, es una tontería probablemente, pero no soy ni ingeniero ni arquitecto, soy abogado, y sabrán que no se me da mucho la geometría ni cosas por el estilo, pero, o los quebrados. A mí cuando me enseñaron que si tengo un todo y lo divido entre 2 o entre 5, entre el 20, es una división, ¿sí? Y si una de esas fracciones la vuelvo a dividir, es una subdivisión, ¿sí? Entonces, ¿por qué se habla de subdivisión cuando a lo mejor era una división de cosa, de un bien? ¿Sí? Esa es mi opinión muy personal, ¿no? Creo que son dos conceptos totalmente diferentes en las matemáticas, la división que la subdivisión, ¿sí? Y por otro lado, también me parece muy importante que se establezcan lineamientos para ir incorporando el suelo urbano, el suelo, las reservas, ¿sí? Al crecimiento. Y ya después veremos que, bueno, que hoy por hoy la mayoría de la tierra urbana ya va a venir del área ejidal. Ya dejaremos a la magistrada que exponga, pero viene del área ejidal, ¿sí? Y tenemos que ir pensando en esa transformación, en esa manera de ir dotando de tierra, pero que también lo veamos desde un punto de vista social, que la tierra no se encarezca por el simple hecho de haber cambiado y entender también que es un producto no renovable, no renovable. Pero también debemos de entender otra cosa que una vez me sorprendí de hacer este ejercicio. Si ustedes dividen el número de la población mundial entre el número de la superficie de Texas, ¿sí? De Texas, de lo que era de México, que ya no es de México. Cuando yo hice el ejercicio, lo he hecho 2 veces, en la primera ocasión nos tocaban como 105 metros por persona de superficie. Vamos en 90 y tantos, en el 90 y tantos metros cuadrados. Vamos bajando. Quiere decir que la población está creciendo y la tierra se mantiene igual, ¿sí? Entonces, sí me llama la atención mucho el tema de la subdivisión. Es un tema muy importante y creo que hace falta realmente darle una buena pensada al tema de la legislación en materia de división o subdivisión. Por otra parte, uno de los retos que yo diría que tenemos en materia jurídica y tecnológica es el siguiente. No estamos logrando empatar el caminar de la tecnología con el derecho y esto trae sus consecuencias, ¿sí? Hoy por hoy la tecnología está siendo totalmente avasalladora, va rapidísimo. Ya hoy por hoy ya sé que el blockchain ya es falsificable, ya es violable más que falsificable. Ya hay otros chips, hay un montón de cosas que ya se están haciendo, pero hoy por hoy lo que pensábamos que era sumamente seguro, que era la división del documento para que no fuera hackeado, pues ya lo van a poder hacer, ¿sí? ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, con el ingeniero Rodolfo González, que fue director de Catastro del Estado y ahora director de Catastro de Guadalajara, que hemos tenido muy buena relación, trae un proyecto ya de integrar todo de manera digital al catastro, ¿sí? Y la idea era que este mes de enero, en mes de febrero, mandáramos los notarios, que ya no mandáramos todo digitalmente, pagar, etcétera, etcétera, ¿sí? Que el pago es otro tema, porque hay un motor de la Secretaría de Finanzas que todavía no lo habilitan y es otro tema, ¿sí? Y es increíble ver que la corrupción, desgraciadamente, impera en muchísimas cosas. Por ejemplo, recibos oficiales que salen de la dirección de catastro, resulta ser que son falsos. Resulta ser hoy por hoy que le ponen serie A
5,523. Sí, pero la serie A se usó hace 7 años. ¿Sí? Entonces, no podemos estar manejando una misma serie porque vamos a duplicar. ¿Sí? Y entonces, el tema aquí es que necesitamos modificar leyes. ¿Sí? Decía del ingeniero González, Rodolfo González, muy bien el proyecto, Zapopan, muy bien, pero no modifican las leyes. Y al no modificar las leyes, se genera una inseguridad jurídica. ¿Por qué? Licenciado, ¿podría Sí. concluir? Ok, Gracias. concluyo con lo siguiente. Se genera la inseguridad jurídica por una razón, que la ley nos dice que tenemos que entregar nuestros recibos o nuestros formatos con sello preimpreso, ¿sí? Y firma autógrafa. No podemos mandarlos hoy vía electrónica, ni los podemos mandar con el sello electrónico. Entonces, necesitamos modificar leyes de catastros y eso dependemos del Congreso del Estado. Por lo tanto, dependemos de voluntades políticas. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Y damos uso de la voz a la doctora María de la Luz Rodríguez para cerrar este panel. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación a este importante foro. Y bueno, implicaciones en el marco legal de la tenencia de la transición digital. Primero sí comentarles a nivel nacional, México es el único país en el mundo, perdón, no quiero darle la espalda. México es el único país en el mundo que tiene 3 tipos de tenencia de la tierra y eso nos debe de quedar bien claro porque de ahí se derivan todas las políticas públicas para la regularización, para los fraccionamientos, etcétera. El 52% de la tierra en México es propiedad social, cerca del 38% es propiedad privada y el resto es propiedad de la nación. Propiedad de la nación, llámese los terrenos nacionales, los baldíos, las zonas arqueológicas, ríos, arroyos, etcétera. La propiedad privada todos la conocemos plenamente, donde se inscribe, cómo la acreditamos, etcétera. Pero en el tema de la propiedad social, que es el tema que yo quiero abundar, ahí sí hay que tener muchísimo cuidado porque ustedes o los urbanizadores pues desarrollan proyectos que implica siempre o casi siempre una doble propiedad, o propiedad privada o propiedad social. Y ahorita tenemos otro tema y otro problema, abundando a lo que comentó el doctor Noé, pues ya se está implicando la propiedad regularizada por el Estado, entonces se contraponen o se sobreponen los 3 tipos de tierra y los conflictos se generan y van al Tribunal Agrario. ¿Qué tenemos en Jalisco específicamente? La totalidad de las tierras en Jalisco de 7,859,000, el 40% es propiedad social, es decir, más de 3 millones de hectáreas. De esa superficie de propiedad social, el 40%, a su vez internamente, recuerden cuando hablamos de propiedad social estamos hablando de ejidos y comunidades, ¿sí? Siempre que escuchen la tierra propiedad social o es un ejido o es una comunidad. En ese 40% de la propiedad social está inscrita en el Registro Agrario Nacional. ¿Cuál es el marco legal de esta propiedad social? Desde luego, primero el artículo 27 constitucional, la ley agraria como legislación secundaria, el reglamento interior del Registro Agrario Nacional para efectos de la inscripción de toda la superficie de la propiedad social, el reglamento de la ley en materia de ordenamiento de la propiedad rural, que es muy importante que también lo conozcan cuando van a desarrollar algún proyecto, el reglamento de la ley agraria en materia de certificación de derechos ejidales. Al interior de los ejidos, en este 40% de la propiedad en Jalisco, hablando concretamente de Jalisco, a su vez se divide la propiedad social en 3 tipos de tierra, la tierra parcelada, las tierras de uso común y la zona urbana. ¿Qué tenemos en el tema de la legislación digital, de la inscripción digital? No hay mucha legislación en materia agraria para la digitalización. Están los reglamentos internos del Registro Agrario Nacional que establece todos los procedimientos para la inscripción de las modificaciones que sufra la propiedad social en México. Y hay las normas técnicas del Registro Agrario Nacional que si ustedes van a desarrollar algún proyecto que tenga su origen ejidal, aunque ya sea propiedad privada a través del dominio pleno o de alguna expropiación,
es bien importante que cuiden la norma técnica expedida por el Registro Agrario Nacional, que se va actualizando y se van, son cuestiones técnicas que la verdad yo no entiendo mucho, pero es muy importante que ustedes la conozcan. ¿Qué sugerimos nosotros cuando se va a desarrollar un proyecto en un terreno de origen ejidal, aunque ya se haya adoptado el dominio pleno? Porque desde luego deben de saber que en tierras parceladas pues no se puede desarrollar ningún proyecto porque la ley prohíbe la subdivisión o la división de tierras parceladas, menos en las tierras de uso común. ¿Y qué tenemos en Jalisco? Por ejemplo, toda la zona metropolitana de Jalisco pues está inmersa ya en las tierras ejidales, como bien lo comentaron ya mis antecesores. Proyectos desarrollados ya, grandes desarrollos en tierras de uso común o en parcelas o en zonas urbanas delimitadas como zona urbana, pero no al interior, sino en zonas de reserva de crecimiento que los mismos ejidos dejaron así cuando pasó su programa de regularización. En muchas ocasiones los ejidos lo hacen por conveniencia, es decir, ya tenemos el desarrollo urbano, no lo voy a regularizar, es una facultad, ahí sí hay que tener también mucho cuidado, porque es una facultad de la asamblea ejidal o comunal determinar la delimitación de sus tierras y la regularización. Si ellos no lo quieren hacer, no lo van a hacer, a menos que inicie una expropiación el INSUS, que es la única autorizada para poder regularizar tierras de propiedad social, pero se requiere para eso una densidad poblacional del 40% más o menos. Hay ciertos requisitos para que INSUS pueda regularizar, pero estamos hablando ya de regularización en asentamientos humanos irregulares. Pero hablando nuevamente y retomando el tema de la digitalización, si ustedes van a realizar un proyecto, tienen proyectado un proyecto de fraccionamiento o un condominio, etcétera, además de todos los requisitos que ya el doctor Noel les requiere en materia de desarrollo urbano, es importante contar información del Registro Agrario Nacional para saber si la tierra es social o no, del registro público para que nos diga que no hay inscripción de propiedad social. Pero hay un registro bien importante, el de la propiedad inmobiliaria federal, que ahí se inscriben todas las propiedades de la nación. Por eso les decía, son 3 tipos de propiedades en México, son 3 tipos de registro. Toda la propiedad de la nación está inscrita en el registro de la propiedad inmobiliaria federal. ¿Qué tenemos que hacer? Si ustedes o sus asesores cuando desarrollen un proyecto inmobiliario, además de todo el tema de la legislación urbana que tienen que tomar en cuenta, vamos siempre a atender la certeza y la seguridad de la tenencia de la tierra, porque de eso va a depender el éxito de su proyecto. Tengo en el Tribunal Agrario en el que estoy a cargo, en el Tribunal 16 de Guadalajara, me toca toda la conflictividad de la zona metropolitana de Guadalajara, El Salto, Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque, etcétera, toda la metropolitana. Y tenemos asuntos de 20 años que están implicadas desarrollos viejos, añejos, con escrituras, como también ya lo dijo el notario, o sea, hasta apócrifas algunas de ellas, pero están asentados en terrenos ejidales. Imagínense las implicaciones de que ustedes desarrollen, vendan, fraccionen, pidan los financiamientos a los bancos y de repente les llegue un juicio de un ejido o de una comunidad, pues que se desarrollaron en terrenos ejidales o comunales. En muchas ocasiones los ejidos lo saben y permiten el desarrollo, porque desde luego cuando van a demandar, pues esto ya tiene una plusvalía enorme a que cuando estaban en breña sus terrenos. Y créanme, son problemas muy delicados, muy complicados. Nosotros tenemos un sistema digital, obviamente, de registro de expedientes, de juicios, con nombre de actor y demandado. ¿Qué se sugiere? Cuando vayan a desarrollar un proyecto que no hay mucha información digital, salvo lo que está en el Registro Agrario Nacional, ahí les van a decir con su planito georreferenciado si el terreno es de un ejido o no. Ya repito, en catastro, registro público, piden si es de propiedad social, perdón, privada, y en el registro público de la propiedad inmobiliaria federal, si no es terreno de la nación. Teniendo esas 3 constancias, sobre todo cuando tengan dudas de que su terreno haya sido de origen social
o esté colindando con un ejido, es mejor que vayan y soliciten esas 3 constancias para que se eviten problemas de cualquier naturaleza. Pero aún más, atendiendo a la ubicación del predio, pídale a los tribunales agrarios información de si no hay conflictos agrarios que esté implicada esa superficie, porque puede ser que el RAN les diga no es social, el registro público les dice es propiedad privada y el registro de la nación les dice no hay problema porque no es propiedad de la nación, entonces ustedes jurídicamente tienen acreditado aparentemente una propiedad, pero no saben si atrás de eso hay conflictos. ¿Sí? Entonces, sugerencia nada más para el desarrollo de proyectos, incluso también cuando ustedes pudieran dar opiniones o dictámenes, tener esa certeza total o global de la seguridad de la tenencia. No tenemos un registro en los tribunales agrarios como lo tiene el RAN de la información por capas, si es propiedad social, si es propiedad privada, si es zona natural protegida, si es terreno forestal, etcétera. Hay capas en el Registro Agrario Nacional que les permite ver la naturaleza de la tierra en cuanto al uso, no en cuanto a la tenencia, ¿sí me explico? En cuanto al uso. Si hay cuencas de agua, etcétera. Esa información, pues obviamente que es indispensable para ustedes, pero el tema de la tenencia, el tema de la seguridad jurídica, creo que debe de ser un foco rojo que ustedes como arquitectos, que a la facultad le debe de prender o a quien tenga un proyecto, le debe de prender la cuestión y decir, tengo que tener la seguridad y la certeza total. ¿Por qué? Porque pues México así está, lamentablemente, o no lamentablemente, nuestra historia así lo ha definido, estos 3 tipos de tenencia de la tierra. De origen, pues todos saben que era propiedad indígena después de la colonia, luego vino la revolución y ustedes saben todo el proceso histórico que ha sufrido México desde 1800 y tantos para llegar a lo que hoy es los ejidos y las comunidades. Entonces tengan mucho cuidado en esa parte. Obviamente hay implicaciones en la legislación porque literal no tenemos legislación para la digitalización de los juicios agrarios, por ejemplo. No hay. Apenas con el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles que ya está aprobado por la Cámara de Senadores y publicado y que todavía no empieza su aplicación, ahí sí ya vienen obligaciones para desahogar audiencias virtuales o vía remota y para digitalizar todos los expedientes, ¿sí? Eso va a ser en todos los estados porque el código va a ser único, Código Nacional de Procedimientos Civiles, y todos los estados van a tener que aplicarlo. Es importante que también por ahí en el apartado de digitalización le puedan dar ustedes una revisada o invitar a algún panelista con el tema del código para efectos de la digitalización. ¿Cuáles son los desafíos? Obviamente que hay desafíos importantes, promover incluso la legislación en materia agraria, desde la modificación al artículo 27, desde la modificación a la ley agraria, para que se pueda concretar esta digitalización, ya no solo de la propiedad social, que sí está en el RAN. Ustedes, el registro agrario le piden, dame el número de la parcela y les dan las coordenadas y el RAN les imprime un planito y el RAN les dice si es propiedad social. Igual lo pueden hacer en catastro, creo que también catastro del estado ya lo tiene así, no sé, doctor Noel. Pero bueno, puede ser que ya esté también digitalizado y creo que sí lo han hecho mucho vía satelital. Pero para saber si hay juicios, no sabemos. O sea, tienen que ir directamente a presentar la solicitud a los tribunales agrarios o puede ser a través de vía transparencia, de la unidad de transparencia y tener la certeza jurídica en ese aspecto. Entonces, la sugerencia es esa. Tenemos desafíos obviamente que fuertes porque el 52% en el país está en manos de ejidos y comunidades. Y como bien dijo el señor notario, hacia allá va el crecimiento urbano de los centros de población. La ley agraria permite que los ejidos y las comunidades se beneficien del desarrollo urbano, pero a través de todos los procedimientos que están enmarcados en la ley y que son muchos. El dominio pleno, la expropiación, la aportación de tierras, la constitución de sociedades inmobiliarias ejidales con participación privada o participación estatal. Sí hay forma de hacerlo y eso es lo que desde las instituciones del sector público en materia agraria, yo fui delegada de la Procuraduría Agraria en Colima y Jalisco y hemos estado atentos a que sí se capaciten los ejidos
para efectos de este beneficio de la urbanización. Yo les dejo magistrada, a- puede concluir. Sí, les dejo hasta aquí los planteamientos. Ojalá sí lo vean con este interés de que al desarrollar un proyecto, su foquito rojo, un problema, vamos a investigar, vamos a llegarnos de todos los elementos y hay formas de sí contar con ellos en estas instituciones que les acabo de mencionar. Les agradezco su atención. Pues muchas gracias a los panelistas por sus intervenciones y abrimos el espacio para preguntas y respuestas del público. Acá tenemos una con Oscar. Gracias y pues qué buenas exposiciones y aprendí mucho y creo que mucho de lo que ustedes dicen yo me lo llevo hacia mi oficina, que básicamente es iniciar proyectos de planificación urbana. Y aquí les tengo dos preguntas. La de primera es para Jaime Eduardo. Sí, y esta es una pregunta sobre cómo funciona la labor de los notarios, ¿sale? Y es cuando un predio, cuando llega una solicitud de alguna subdivisión o reparcelación, etcétera, hay un mecanismo en el que el notario, si se da cuenta que no es compatible con el plan urbanístico, que niegue ese servicio. O sea, como decir, oye, yo quiero hacer esta subdivisión, pero no estoy cumpliendo con el lote mínimo. ¿Ustedes tienen un mecanismo en el que sí revisan el plan urbanístico? A ver, primero, quien autoriza la subdivisión es el ayuntamiento, totalmente, ¿sí? Más bien, hace el registro, perdón. Ok. Cuando van con ni siquiera el notario hace el registro, porque para hacer el registro de la subdivisión, lo único que necesitas es llevar tu escrito de ratificar, un escrito donde digas, oye, tengo el predio fulano de tal, estado actual, estado propuesto, le resultaron tantos lotes y se ratifica la firma. El notario no podemos negarnos a ratificar la firma porque no es un acto ilícito, ¿sí? Entonces, pero no tenemos esa obligación. Sin embargo, no lo dije y es muy buena tu pregunta, yo les recomiendo que revisen el artículo 253 del Código Penal, último párrafo, que es que habla de los delitos en materia de desarrollo urbano. Y ese artículo en su parte final dice que se comete el delito, se equipara el delito de defraudación cuando subdivides un predio en más de 5 fracciones, ¿sí? Y que además no las puedes enajenar durante un tiempo de 3 años, si mal no recuerdo, ¿sí? Entonces, lo único que yo he encontrado así como que una limitación a eso es en la materia penal, ¿sí? No en la materia administrativa del ayuntamiento, ni, y por otro lado, que las leyes de ingresos te dicen, si son más de tantas fracciones, pagas, ¿sí? Ahora, lo que sí es importante que tenemos que hacer es, en los terrenos grandes, revisar si están en el área de reserva o no están en el área de reserva, porque el área de reserva, acuérdense que de acuerdo a la legislación urbana, tanto federal como estatal, existe el derecho de preferencia para el Estado y la Federación para que puedan adquirir en esas condiciones. De no darse el derecho de preferencia, ojo, no hay nulidad, ¿sí? Lo que se daría sería la reparación de daños y perjuicios que se ocasionen, ¿sí? Es muy diferente la nulidad desde el punto de vista civil por no haber dado la renuncia al derecho al tanto, ¿sí? Que la nulidad, que el tema de las consecuencias de no dar el derecho de preferencia a las autoridades, ¿sí? Y la otra es para María de la Luz. Es una duda sobre para que se dé esta desincorporación de la tierra parcelada, tiene que haber una asamblea y le llaman de formalidades especiales. Y aquí es una pregunta para conocer cuál es el alcance del Tribunal Agrario. Si ya hay una urbanización en una parcela y es muy difícil que se dé esta asamblea especial porque los miembros jamás se pueden juntar o por lo que sea, ¿puede ordenar la desincorporación o siempre tiene que haber antes una asamblea? Sí, no podemos asumir las funciones de la Asamblea. El artículo 27 constitucional, en su fracción octava, le da toda la propiedad
a los ejidos y a las comunidades. Antes de la reforma al artículo 92, la tierra era de la nación. Originariamente así estaba establecido en el 27. Con la reforma que hubo en 1992, ya la nación, a través de la reforma al artículo, le delega la propiedad a los ejidos y comunidades. Por eso pueden vender, por eso pueden adquirir el dominio pleno, etcétera. Pero es una facultad exclusiva de la Asamblea en términos de los artículos 23 y 56 de la Ley Agraria, delimitar las tierras al interior. El tribunal no puede asumir, hay muchas controversias que se plantean en ese sentido, pero hay dos casos y sí se los comento, si ustedes se los quieren comentar a sus abogados. Hay dos casos, cuando estuve en el Tribunal de Guanajuato se plantearon demandas en contra de la Asamblea por la omisión de convocar asambleas de dominio pleno. Uno prosperó y otro no, uno de los dos casos. En uno prosperó y se acreditó que a pesar de que le solicitaron a la Asamblea que convocara, no lo hizo, y es una facultad del ejidatario poder asumir el dominio pleno, incluso está establecido en el artículo 27 constitucional, y con ese criterio el magistrado de ese tiempo resolvió que efectivamente había sido una omisión de la Asamblea y le ordenó al registro inscribiera ese dominio pleno. Después hubo una sentencia en sentido contrario, donde no aceptó, argumentando que es facultad de la Asamblea, y no se ha denunciado la contradicción de tesis. Ahí es importante que algún abogado lo provoque para conocer un criterio ya definido de la Corte o del Poder Judicial, porque tienes toda la razón. Incluso hay ejidos donde las zonas urbanas son muy costosas, por el dominio pleno les cobran exageradamente las cuotas, hasta un 10% del valor de la tierra o de lo que se va a comercializar. Imagínense una parcela, no sé, en Zapopan, en San Juan de Ocotán, en El Salto, que te vale millones la hectárea. ¿Cuánto van a pagar de cuota porque el ejido se las pide? Y les pide, ¿por qué? Porque va a salir de la propiedad del ejido. Ese es el concepto del dominio pleno. Sale del régimen ejidal y se convierte en propiedad privada. Entonces dice el ejido, pues me vas a quitar parte de mi propiedad. Pues sí, pero esa propiedad ya había sido individualmente asignada a Juan, a Pedro, a María, etcétera. Entonces, el tribunal no tiene esa facultad, no lo puede hacer, solo a través de la expropiación. Bueno, la pregunta sería, buscando quizás una respuesta de alguno de los panelistas o quien quiera responder, es sobre el marco de referencia, el marco de referencia que ustedes le piden a los trámites. Comentaban de coordenadas UTM, ¿no? Por ejemplo, sabemos que en la nación hay marcos de referencia que nos obliga INEGI a utilizar, tanto para la gestión cartográfica de la generación de datos cartográficos, como para verificar si las coordenadas de un polígono de propiedad de cualquiera de los dominios públicos esté o no invadiendo a ciertos polígonos de propiedad. Mi pregunta es sobre qué pasó con las coordenadas TME que INEGI difundió durante muchos años, si las sigue utilizando, si hay métodos en los cuales ya esas coordenadas le indican a quien de alguna manera tuvo un título de propiedad que lo lee y bueno, me llegan a veces a mí consultorías de que me dicen, ¿me ubicas este predio? Porque ven que las coordenadas TME, de alguna manera, pues los mandan a coordenadas X en los sistemas de información geográfica ahorita que son del dominio abierto, ¿no? Que todos conocemos. Entonces, de alguna manera, esos puntos de referencia le oriento a esta persona que me consulta, mira, es que estas coordenadas tienes que transferirlas. Entonces, mi pregunta es, esos sistemas de coordenadas, ¿cómo los revisan ustedes actualmente en los actos jurídicos que están llevando a cabo, ¿no? Esa es una, perdón. Y otra pregunta sería, comentaron de los predios del dominio de la nación. Obviamente nuestra República Mexicana es muy extensa y hay sistemas de coordenadas que abarcan esa parte, ¿no? Entonces mi pregunta va enfocada hacia los polígonos, los grandes polígonos de propiedad que fueron medidos hace muchísimos años, donde los métodos científicos que había en aquel entonces difieren un poco de los métodos que tenemos ahorita. Entonces las superficies llegan a crecer o decrecer y cuál es el margen de tolerancia que ustedes jurídicamente ven para determinar. Es que sí es este polígono, pero se midió hace 80 años con los métodos de entonces, pero ahorita lo mido con tecnología moderna y demuestro que el polígono puede tener una equivalencia de superficie, es decir, si es el predio o no es el predio. Entonces esas son mis dos preguntas, marco de coordenadas y relación de tolerancias permisibles en grandes terrenos de la nación. En el tema de las coordenadas, déjame decirte desde el punto de vista jurídico, que es al que te refieres, los notarios no somos técnicos en la materia.
¿sí? Por eso nos auxiliamos de los valuadores. Y el que tiene que hacer su chamba son los valuadores de poder ubicar y poder, junto con el catastro municipal, haber hecho la ubicación y haberle dado el valor, ¿sí? Entonces, creo que es más técnico y corresponde al tema de los evaluadores, ¿no? En el segundo tema que comentas, efectivamente cada vez ha ido cambiando más. Yo no diría la superficie. Yo creo que una cosa es la área y otra es la superficie, ¿sí? Porque yo puedo tener un área de 200 metros cuadrados, pero una superficie mayor porque tengo un cerro, ¿sí? Entonces, desde ahí reconozco que los notarios no estamos utilizando el lenguaje correcto, ¿sí? Porque siempre le ponemos con una superficie de 200 metros cuadrados y no puede ser 200 metros cuadrados si hay un barranco, ¿sí? Pero si es un terreno, o si es un polígono totalmente plano, nuestra área, ¿sí? Y nuestra superficie pudieran ser 200 metros cuadrados, ¿sí? Entonces, desde ahí traemos arrastrando muchísimas cosas, ¿no? En el tema de la diferencia de superficies, voy a hablar desde el punto de vista privado. La ley del registro público de la propiedad, ¿sí? Nos permite que puede haber una diferencia del más menos 10%, ¿sí? Sin embargo, en los polígonos grandes o predios rústicos, tenemos un problema, que el artículo 121 de la ley del registro nos dice que bastará con un escrito ratificado ante notario, etcétera, etcétera, para poder decir cuál es la superficie real, ¿sí? O el área real. Pero luego el 123 o 124 nos dice que no tiene que ser con escrito ratificado, sino que tiene que ser a través de unas diligencias de apeo y deslinde. Y las diligencias de apeo y deslinde se tienen que llevar de una manera judicial o ante notario, pero cumpliendo, invitando a todos los colindantes para que acrediten y deslinden precisamente la propiedad, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Que hace 2 años se hizo un incremento de propiedad de una manera administrativa, se afectaron otros predios, demandaron al gobierno del estado y perdió el gobierno del estado una cantidad de 4 o 5 millones de pesos. Entonces el registro público de la propiedad dijo, le cierro. Y hoy por hoy esto se está convirtiendo en un problema mayor porque en muchas partes del interior del estado no puedes arreglar los temas de superficies porque ya no te admiten el 10% de diferencia. Sí. Abono un comentario en relación a la superficie social. Cuando se regularizaron los ejidos en México a través del programa Procede, que técnicamente lo operó el INEGI, siempre con las coordenadas que usted señala. El registro agrario no acepta planos ni trabajos técnicos que no tengan ese tipo de coordenadas. Obviamente antes de la regularización y las ejecuciones de todas las resoluciones presidenciales que dotaron de tierras a los ejidos en México, pues eran coordenadas arbitrarias. En algunos casos los tribunales aceptamos coordenadas UTM para identificar u ubicar los predios, pero el registro agrario necesariamente sigue con la norma técnica aplicando la norma que tiene el INEGI para efectos de este tipo de coordenadas UTX o UTM. Entonces, así está el tema. En el tema de los terrenos nacionales, por su concepto, los terrenos nacionales, dice la ley, son los baldíos deslindados y medidos que no han salido de su propiedad. ¿Qué se requiere para que se decrete un terreno nacional? Pues primero que esté baldío para efectos agrarios, los terrenos nacionales para efectos agrarios, que esté baldío y que sea denunciado, pero previamente se tiene que deslindar. Es decir, yo veo un predio ahí, investigo que no es ejidal o que no es social, que no es privado, y si no es privado y si no es social, por ley, por mandato del artículo 27 constitucional, es terreno nacional. Entonces, si es rústico, ya no nos vamos a meter al tema urbano. Si es rústico, se realiza el denuncio ante la SEDATU y SEDATU inicia el trámite de deslinde. Con ese tipo de coordenadas también, ya como todo está digitalizado, para efectos técnicos, pues sí se requiere las coordenadas actuales que maneja el INEGI, ¿sí?
Quisiera agregar nada más que el sistema de coordenadas, bueno, UTM, pero también el sistema de coordenadas, si mal no recuerdo, no soy el técnico, tenemos un área técnica, WGS 84, no sé si por ahí va el tema, que es donde los capturan y hacen ya nos entregan a nosotros al área jurídica ya la ubicación. Entonces yo ahí sí no quiero, y menos entre expertos, cometer algún error de este tipo. Sabemos que a lo largo del tiempo han ido cambiando los sistemas de medición. Digo, si nos remontamos sogas, varas, la cinta métrica, que fue un salto muy grande. Ahorita nosotros, para efecto de caso de litigio, pues las coordenadas UTM son las que utilizamos para efectos de ubicación. Gracias. Sí, sí, bueno, ofrecemos un aplauso para nuestros participantes. Y ahora sería más bien un ejercicio general con todos, si gustan pasar a su lugar. Tanto los que ya fueron panelistas como los asistentes, pues solicitaríamos alguna intervención final, voluntaria obviamente, sobre todo guiándonos con esta pregunta, que es qué se puede hacer a futuro y ser muy prácticos y quizás dar algunas recomendaciones directas que puedan ayudar a todas las instituciones que están aquí hoy representadas. Y bueno, en función de lo que ya se discutió el día de hoy, sobre todo también invitar a a los representantes de la comunidad indígena de Mezquitán, sí, que agradecemos que nos hayan acompañado el día de hoy. Y bueno, entonces yo voy a pasar el micrófono y al mismo tiempo vamos a poner unos bullet points en la pantalla para ir viendo así como qué concretamente, con qué nos quedamos y qué podemos aportar hacia el futuro. Bueno, yo quiero mencionar como una conclusión de estos paneles la importancia de llevarlos a mayor frecuencia porque creo que se sacan muchas buenas conclusiones. Yo quisiera decir que hay ya lo mencionaba hace un momento, que no hay una relación directa entre las autoridades y la sociedad, porque todos sabemos que en el Código Urbano eliminaron lo que viene siendo la participación social en la toma de decisiones del ordenamiento del territorio, es decir, los consejos municipales de desarrollo urbano ya los hicieron a un lado, que eran coadyuvantes de las autoridades y me parece que se hacían buenos ejercicios. La otra cuestión es que la Procuraduría de Desarrollo Urbano me parece que ha sido, ¿dónde está el procurador? No hablo de lo personal, sino de la institución. Me parece que ha dejado de intervenir en temas importantes, por ejemplo, cuando lo dije hace rato, las vías panamericanas, porque no necesita recibir una petición, sino de oficio, tiene esa responsabilidad y esa atribución. Pasados los años, ha habido muchos ejercicios o ejemplos, como hoy día el caso de Iconia, que se le está dando un inmobiliario cuando estaba destinado y etiquetado perfectamente para un parque público y la Procuraduría no se manifiesta. Creo que son ejercicios que se deben de citar porque es para eso este tipo de debates. Los ayuntamientos, me lastima mucho que ¿cómo se llaman cuando están en pleno los regidores? El cabildo no haya detenido la venta de espacios públicos que hizo la gestión anterior para promociones inmobiliarias, cuando al municipio le hacen falta muchas áreas verdes. Entonces, todo ese tipo de cosas creo que vale la pena rescatarlos de estos eventos y reitero, proponer, Juan Ángel, mucho más foros de esa naturaleza. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere participar? Enfocándonos en recomendaciones, por favor. Precisar también nada más que en temas de las comunidades indígenas, cuando se va a desarrollar un proyecto industrial, sobre todo no tanto habitacional, sino industrial,
Sí se necesita la consulta de la comunidad, de acuerdo a lo que establece el artículo 169 de la OIT. Es importante que también se tome en cuenta esa cuestión, porque ya hay criterios del Poder Judicial que declaran nulos los proyectos, aunque haya autorización de la comunidad, de las asambleas, todo lo que en tenencia de la tierra se requiere, pero 169, ese artículo 169, es importante la consulta a las comunidades para que se tome también en cuenta esta situación, sobre todo cuando va a haber industrias. Buenas tardes a todos. Yo quisiera comentar que una de las cosas que vale la pena destacar que resulta de los 3 paneles es que sí existe una falta de coordinación entre los ámbitos de gobierno, pero también hay una desarticulación en estos registros, ¿no? Lo que se comentaba hace ratito, pues no sé si haya esa posibilidad de tener pues una concentración de la información que permita pues que se haga, que se note que un territorio, una porción de tierra está dentro de la jurisdicción de uno o del otro, porque de otra forma siempre va a haber pues este tipo de sobreposiciones, y creo que ahora también con el segundo de los paneles nos dimos cuenta que ya hay la tecnología como para solucionarlo, ¿no? Entonces, pues yo diría que una recomendación sería efectivamente que tengamos un poco más de comunicación entre los sectores público, privado, social y la academia, que estamos muy dispuestos también a participar y pues buscar crecer como sociedad para mejorar pues la calidad de vida de nuestros habitantes. Yo lo que propondría sería mayor intervención de la academia. Ustedes están realizando constantemente investigación y que las instituciones como la que su servidor tengo a cargo, definitivamente necesitamos de su intervención, que ustedes nos apoyen con el uso de la tecnología que tengan a disposición para efecto de nosotros realizar nuestro trabajo de la mejor manera. Gracias. Sí, nada más quería agregar, bueno, algo que también se comentó en los paneles, creo que varios lo mencionaron, la parte de legal, ¿no? Que siempre como el marco legislativo es muy poco flexible, no sé, buscar la forma en que también las leyes no sean una limitante, sino más bien ayuden, como todo en esta parte de la transferencia y la transición tecnológica, porque siempre la tecnología pues avanza muy rápido y siempre los marcos normativos se quedan y que de donde viene pues toda la regulación para la implementación y de todo lo que podría aportar la tecnología pues se queda rezagado. Entonces eso es siempre un issue, ¿no? que hay que revisar y atender. Coincido plenamente con lo que dicen, y creo que una de las cosas que me parecen más importantes es que tenemos que entender como sociedad, como instituciones, como todo, que es tiempo ya de darnos la mano. Ya tenemos que darnos la mano y no ir cada quien por nuestro propio espacio. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿Sí? Fíjense, somos 125 municipios en el estado. De estos 125 municipios del estado, ¿cuántos tienen la capacidad económica para poder tener un sistema tecnológico de un programa simplemente para el cobro del impuesto predial? ¿Sí? Y pongo un ejemplo, el otro día en Tuscueca, fui a pagar un impuesto y todavía me di cuenta que llevan el sistema de tarjetitas. Anotan, entonces esa tarjetita pues la puedo cambiar mañana y le pongo lo que quiera. Esa es una. Y la otra cosa es, ¿por qué no pensar, y lo he pedido a Guadalajara, lo he pedido a Zapopan, que son los dueños de los software de catastro, para la autorización de avalúos, ¿sí? Para el pago de impuesto predial, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Por qué no se lo proporcionan vía comodato o lo que sea a los demás municipios? ¿Y qué es lo que pasa, por ejemplo, desde el punto de vista notarial?
tenemos que conocer los sistemas de los diferentes municipios para poder hacer pagos, para poder ir caminando de un lado para otro, cuando no hay una homogeneidad que nos haría la vida más sencilla a todo mundo, ¿sí? Y es cierto, le hace falta darle más fuerza legislativa a muchas cosas. Visor urbano, está bien, muy bonito, pero solamente me sirve como una orientación. No es vinculante. Entonces, pues sí, ya me sirvió, ya saqué la información, pero ahí me quedé, ¿sí? Entonces, creo que sí es tiempo de darnos la mano y empezar a trabajar juntos, instituciones, sociedad, gobiernos, etcétera, etcétera, para tener un mejor país. Bueno, en cuanto a recomendaciones para la mejora de las políticas públicas en planeación, basado en todo lo que ya se ha comentado en el taller, bueno, decir que primero las políticas urbanas pues vienen o traen una línea desde lo que está marcando en este caso la federación, o sea, como una política urbana que va en cierta línea, ¿no? Luego, la que marca el Estado, que debe de haber ahí una armonía, y finalmente lo que aterriza el municipio en ese mismo eje, ¿no? Sin embargo, ya cuando estamos ya en el territorio, ya en la parte específica, y durante lo que es el proceso de gestión de planes, yo recuerdo hace muchos años que las consultas públicas se ponía por ahí un toldo y la consulta duraba, no sé, 30 días y tenías ahí pues 20 participantes en todo el mes, ¿no? Les comentaba hace rato que en el último ejercicio que hicimos fueron 1,600 participaciones y 31,000 cuartillas de información, de observaciones que se tenían que sistematizar para verlas. Considero que el diseño de las políticas públicas urbanas tiene que tomar más en cuenta la opinión de los vecinos, porque aunque hay una política urbana que viene desde la federación, yo le preguntaba a alguien alguna vez, oye, ¿cómo hacen en cierto lugar de Estados Unidos? ¿Cómo hacen para, por ejemplo, cuando se va a emplazar una tienda tipo Home Depot o X? Y decían ellos, pues se hace una consulta, o sea, a lo mejor el uso de suelo sí les da, pero si los vecinos no están de acuerdo en que se emplace, pues finalmente no se hace. Y bueno, esto tiene mucho que ver también con el tema de justicia territorial de la que se hablaba. O sea, yo creo que mucho tiene que incidir en el diseño de estas políticas. Por un lado, lo que marca el gobierno o los gobiernos como una política urbana y por el otro lado, también lo que de alguna forma quieren los vecinos. Y bueno, viendo que al final todo esto se trata de gestión, es justamente llegar a los acuerdos como equilibrados para tener una buena política urbana que responda de una mejor manera a lo que la gente quiere en la ciudad donde vive, ¿no? Y que también parcialmente esta directriz que viene como línea urbana, pues también se establezca ahí en los instrumentos, ¿no? O sea, es la coordinación, el tener más empatía, como lo acaba de decir el licenciado, en todos los aspectos, o sea, el tomar en cuenta, el analizar detalladamente. Creo que cada vez hay más participación. Este tipo de talleres coincido que son muy buenos porque traemos de repente un enfoque muy personal desde lo que cada quien manejamos en nuestra especialidad, pero cuando vemos aquí la charla de todos en sus diferentes especialidades, nos damos cuenta que hay una conexión y que es lo que falta, conectarnos justamente y hacer esa red de trabajo en conjunto, ¿no?
Va a sonar como que es una promoción, pero no sé si sabían que el área metropolitana de Guadalajara fue la primera en México que desarrolló instituciones metropolitanas de coordinación. Y ya hay ejemplos de cosas que funcionan, pues digamos, coordinación entre los municipios, de estarse compartiendo información, como la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos, en el que, a ver, en vez de que cada municipio administre parques públicos de una manera diferenciada, mejor vamos a hacer que eso sea de manera conjunta. Creamos una agencia metropolitana en el que administre todos los parques públicos de la zona metropolitana, ¿no? Entonces, en este caso ya hay estas instituciones y espacios de las que podemos utilizar como plataforma, es decir, el Instituto Metropolitano de Planeación cuenta con otras instancias auxiliares que se llaman mesas metropolitanas. En esas mesas metropolitanas pueden estar sentados servidores públicos y cualquier persona para desarrollar un proyecto en concreto y ya son espacios formales, ya están diseñados, o sea, no hay que hacer ninguna reforma legal, ya. Y en cualquier momento, la Junta de Coordinación Metropolitana, en donde están sentados todos los alcaldes, pueden ordenar al IMEPLAN y a los municipios que se coordinen sobre una X o Y materia, ¿no? Solo que pues esto evidentemente no está en la agenda, pero digo, esto es un tema de subirlo a la agenda metropolitana. ¿Alguien más desea participar? Con recomendaciones. Bueno, creo que ese tipo de foros, cuando me comentaste, doctor de Merutis, de lo que iban a hacer desde que te conozco, yo creo que la academia tiene un punto de partida muy importante porque es el ente, creo que debe de continuar con pues todos los niveles de investigación científica que se hacen en beneficio de las tecnologías que se están haciendo. O sea, todas las tecnologías que vemos a nivel mundial, pues tuvieron un principio, ¿no? Que fue el agilizar los procesos y las cosas y tratar de pues, hacer más armónico y llevadero los procesos pesados, ¿no? Que de alguna manera son responsabilidad del ser humano. En ese sentido, por ejemplo, yo siempre he visto que la documentación, aquí está el Colegio de Notarios, la documentación narrativa de todo lo que tenemos como propiedades ha sido por usos y costumbres, bien lo comentaba Félix, heredado por el dominio español. Y si nos vamos un poquito antes, no sé si han leído el Catastro Napoleónico, hay libros sobre el Catastro Napoleónico que hablan, bueno, quitando lo bélico de Napoleón Bonaparte, pero tenía a los mejores matemáticos y evaluadores de la historia de aquel entonces. Y su objetivo era conquistar el terreno y saber cuánto valía. Ese es el principio del catastro que hoy nos rige. Y en las descripciones he visto que, bueno, parte de mi modelo de tesis que no llegué a encontrar a nivel mundial, algoritmia que me ayude a entender el raciocinio del notario, en el cual deriva un grupo de personas, y es muy tedioso eso. Ustedes como urbanistas generan espacios, pero alguien nos tiene que dar fe y lo registran. Pero sigue siendo por usos y costumbres el A. Al norte colinda con en tantos metros, lado por lado. Y si observan esa descripción que los notarios hacen, podríamos armar un modelo de inteligencia artificial en un futuro. Ojo, no para quitarle la chamba a los que tienen eso, porque una vez lo expuse en un foro y lo primero que vieron, espérame. Esto fue en el Colegio de Notarios de Nuevo León. Les cuento mi historia. Llego con mi portátil, con programas comerciales que habían entonces, y el objetivo era darle a conocer una herramienta al Colegio de Notarios de Nuevo León, donde mandaban a 2 personas por cada una de las empresas que regularizaban la tierra en aquel entonces. Me enfrenté a un foro de 250 personas, yo solo, tratando de dar un curso de estas tecnologías, cómo utilizar una herramienta para describir, bueno, más bien para inscribir. El programa, sí lo puedo decir porque está registrado a nivel latinoamericano, es el IRCNL. El IRCNL, el instituto, tuvo un SICOF, es el sistema de control de fraccionamiento. Nos tocó apoyarlo, pues, pero a lo que voy es de que esas tecnologías en su momento fueron reconocidas como tecnologías que podrían ayudar en un futuro a los trabajos tediosos que hacen ustedes, porque el registrar una propiedad y el ver que no le metan goles a nadie y que realmente lo que leemos en una escritura tiene un documento geoespacial, porque lo que hacen ustedes es donde entramos nosotros con los desarrolladores de software, podemos aportar para que realmente estas herramientas se automaticen. Ojo, no quitándole la chamba, sino porque realmente el proceso sería que exista un control digital, que esa documentación que todos leamos ya sea posible que en un futuro no muy lejano, un modelo matemático lo resuelva. La arquitecta en aquel entonces de Nuevo León, que era la coordinadora de todo el proyecto,
pues la jurisdicción era los 50,000 municipios. Entonces, imagínense, vuela Cartodata y era integrar todo un banco de datos de todo el estado de Nuevo León. Se hizo. Pero lo que me llama la atención es de que ella me decía, oye, ingeniero, ¿cómo sé que lo que viene de ese proyecto, de ese sistema, está bien inscrito y descrito? Y vimos que por usos y costumbres, me voy un poquito antes, las medidas y colindancias de los terrenos grandes, por eso comentaba los terrenos grandes, porque uno de mis primeros trabajos aquí en Guadalajara fue el ayudarle a los juzgados a hacer el trabajo del técnico para decirle quién invadía a quién la propiedad. Y era muy complejo en aquel entonces, estoy hablando de hace 30 años. Y realmente, el leer una escritura de deslinde y amojonamiento, íbamos al punto de partida que era, desde el punto de partida más alto del Cerro del Tesoro, ibas al Cerro del Tesoro y eran 200 metros alrededor. ¿De dónde partieron? Entonces, las técnicas nos llevaron a que esos modelos de inteligencia artificial, hoy que estamos todos utilizando inteligencia artificial, es posible que esas narrativas puedan ser auditadas por ustedes, pero generadas por un motor que de alguna manera ahorre el tiempo. Entonces, mi participación es eso. Me sumo pues a la academia a este tipo de iniciativas porque creo que es el momento de usar la tecnología en beneficio de, y que no se den cuenta después de que a lo mejor el ser humano, después de 8 horas de estar cansado viendo un planito de muchas propiedades, se cansan. Yo lo viví con ellos. Cuando levanté el requerimiento del algoritmo, terminan cansados porque confunden el norte por el sur y el este por el oeste. Porque su mente, después de 8 horas de estar escribiendo manualmente, pues llegaba a ese problema, ¿no? Entonces, bueno, celebro y mantengo pues en firme mi participación contigo, doctor, en el sentido de fomentar diplomados de este tipo para enseñar esas técnicas de algoritmos que vemos ahí que hacen cosas, pero que el nuevo talento pues que está saliendo de las instituciones pueda atreverse pues a desarrollar sistemas como visor urbano, ¿no? O como visor Sigmetro, porque puede de alguna manera aportar a sus nichos y tener herramientas un poco más útiles en beneficio pues de todo. Esa es mi participación y recomendación. Thank you, gracias for everyone for your recommendations. We have maybe about 5 more minutes, and I was thinking about the title of the workshop, Territorial Justice. And I would like to ask our audience to maybe provide your definition of territorial justice. How would you describe territorial justice from where you stand? And maybe start with inviting our comunidad members to describe for you what is territorial justice. Jesus, I don't know if you can translate. Sí, bueno, lo que pide es que si pueden alguno ofrecer su definición de justicia territorial, comenzando por la comunidad, para también que tengan cierta participación. Justicia territorial. Justicia territorial. Desde como ustedes lo entiendan, no es concepto. Me reservo mis comentarios, ¿sí? Simplemente mi nombre es Moisés Guillén Avilán, soy presidente del Consejo de Vigilancia de mi comunidad y les agradezco la invitación. A nombre de la comunidad, muchas gracias. ¿Dar alguna definición de justicia territorial? Desde su institución o su trabajo. No, o sea, desde como mi función como servidora pública o como profesionista o como escalando más el ejercicio de la profesión a una definición de misión profesional que como que humaniza un poquito más las cosas. Yo creo que la justicia territorial desde la función de la institución tiene que tener sí o sí o hacerse de las piezas que ya existen, ¿no? Un modelo que tenga una estructura con las estructuras que ya he compartido, ¿no? Las estructuras legales, de instrumentos, de actores, de los sistemas de información como una herramienta transversal para la innovación y en la innovación todos los retos y todas las cuestiones de mejora y la cuestión del fondeo, ¿no? Y ese modelo además hacerse de mecanismos, que creo que los mecanismos pues es en donde se instala toda la cuestión de los propósitos de los actores, de la coordinación, de la procuración, de todos estos roles que nosotros tenemos al final de cuentas desde nuestra misión del desarrollo urbano, del ordenamiento territorial, del desarrollo social, de todo esto, ¿no? Entonces yo creo que la justicia territorial, si bien quizás se puede trasladar allá
como hechos muy concretos de tener una plataforma eficiente, o de hechos muy concretos como tener un trámite eficiente, o como hechos muy concretos tener funcionarios públicos amables, tener procesos como más humanos, creo que sí o sí debe de iniciar con estos principios estructurales. Y nada más para cerrar, algo que decía Óscar, la coordinación metropolitana aquí en el área metropolitana de Guadalajara, su función, y resalto su valor en que tiene todas estas piezas. Tiene una ley de coordinación metropolitana en donde se define, no estoy hablando de cómo se lleva, en donde se define de manera muy clara quiénes son los actores, cuál es el modelo y cuáles son los mecanismos. Tiene actores encargados, que son el actor que es el instituto con sus gerencias y las agencias metropolitanas cuando se requiere una operatividad de alguna circunstancia en la metrópoli. Tiene un fondo que descrito en una ley general que aunque ahorita no está funcionando, existe ahí, y tiene el sistema de información SIGMetro que ya han compartido, que si bien otra vez no vuelvo a decir de qué del contenido del todo, si es eficiente o no, si todavía llega al propósito de meta final o endgame que debería de ser un sistema de información, si ahorita todas esas piezas lo que han hecho es detonar en poco tiempo que la coordinación metropolitana haya sucedido, cosa que los municipios y en muchos municipios se carece. Esas 5 piezas son fundamentales y en donde claro que sí, el protagonismo lo pueden tener los sistemas de información. Entonces creo que la justicia territorial desde la institución sí o sí debe de crearse desde esas piezas o esos principios. Bueno, consideraría, justo creo que como sociedad debemos, o sea, aparte un poquito también de lo que Perla dice, ¿no? De una visión poco institucionalizada en general, y justo lo hemos institucionalizado porque hemos establecido cuáles son nuestros derechos, pues humanos, ¿no? Entonces, ¿cuándo consideraría o cómo consideraría o traduciría la justicia territorial? Es justo cómo mediante estos procesos que nosotros llevamos desde la planeación, desde la digitalización, pues abonan justo a eso y pensamos justo, es decir, en que tenemos un territorio donde es un ambiente sano, un territorio donde hay una vivienda digna, un territorio donde hay un acceso a agua potable salubre, cercano, accesible. Entonces, en la medida en la que desarrollamos todo este aparato pues institucional y vista desde el ordenamiento territorial y de la planeación urbana, pues abona a garantizar estos derechos humanos, es cuando considero que vamos abonando en una justicia territorial. Partiendo del principio jurídico del concepto de justicia, que es darle a cada quien lo que le corresponde, justicia territorial, armando el concepto ahorita rápidamente, sería darle al ciudadano y también a las instituciones públicas la certeza y la seguridad en lo que están desarrollando, efectivamente para el libre desarrollo de la persona desde el ámbito territorial, ambiental, social, etcétera. Ese es mi concepto ahorita a priori. Bueno, para mí el concepto de justicia social, hablando concretamente de lo que son los instrumentos de planeación, comentar que anteriormente no se establecía en este tipo de instrumentos algún capítulo relativo a los derechos humanos. En este caso, en esta última actualización que se hizo en Zapopan, ya se integró un capítulo relativo a los derechos humanos y bueno, también las herramientas o disposiciones necesarias que tienen que ver con los derechos y obligaciones que en este caso tienen los ciudadanos, ¿no? Creo que el establecer ese tipo de apartados en un instrumento de planeación justamente genera pues justicia social al establecer las herramientas para que para cualquier tipo de controversia que se suscite relativo a una acción urbanística, algún cambio de uso de suelo o alguna acción con la que algunos ciudadanos no estén de acuerdo, pues están las herramientas ya
en los instrumentos que dan pie para que se puedan generar a través de la PRODEUR o de otras instancias los caminos para dar alguna solución, ¿no? A través de un proceso. Sí, yo creo que nada más queda darles nuevamente las gracias por toda su participación, por acompañarnos, por venir, por todo eso y por estarnos acompañando en el proyecto. La verdad, ha sido muy, muy valioso todo lo que nos dicen y todas las veces que nos contestan. Eso les agradezco. ¿Tú quieres decir algo? Yes, I just wanted to thank everyone for coming, but first of all, I wanted to thank Mariana for your amazing organization and behind the scenes working and making all of this possible. So thank you so much, Mariana. And our Mexico team, Juan, Jesus, Raul, without your research, none of this would be possible. So thank you very much for coming and for giving us an amazing session, amazing day of thinking through all the different important issues about territorial justice and land digitalization. Maybe you can translate for me. Sí, muchas gracias pues a quien estuvieron organizando la sesión, a Mariana, al equipo de aquí de Guadalajara también, y a todos ustedes pues por esta increíble sesión que tuvimos. Yo creo que todos vamos a salir con un aprendizaje, no nada más nosotros, espero que también a ustedes. Y bueno, pues agradecerles otra vez esa participación y decirles que aquí en la universidad pues tienen a alguien, un socio para facilitar todos estos procesos y que cuenten también con nosotros y pues seguiremos con este proyecto visitándolos hasta el fin y luego mostrarles también pues cuáles serán los resultados. Están todos invitados a comer, ojalá que nos puedan acompañar, ya están listos los alimentos y estaremos comiendo aquí mismo. Y antes del aplauso final, un agradecimiento a nuestras intérpretes en línea, Valeria, Gabriela y Sandy. Muchas gracias por todo el apoyo. Y bueno, pues gracias también a los asistentes en línea y pues nos vemos la próxima. Gracias.